Hola, buenas tardes, un saludo para todos. Mi nombre es Freddy Zumba. Vamos a iniciar el curso de Java básico en este caso. ¿Sí? Permítame presentarme, soy eh, técnico del área de Sedia. Estoy trabajando actualmente en la área de I+D+I, es decir, de investigación y desarrollo. Es un gusto poder estar con ustedes en este curso, de poder impartir algunos conocimientos de lo que es Java, algunos principios básicos de lo que es programación. La programación como tal es un tema que está en boga ahora. No hace falta que seamos técnicos, personas de instrucción informática para iniciar con lo que es la programación. Hoy en día tenemos diferentes frameworks, diferentes herramientas las cuales nos permiten abstraer la programación hasta un nivel bastante alto, como puede ser por ejemplo la programación en bloques. Para temas ya mucho más específicos necesitamos tener una especie de programación a bajo nivel como es ensamblador, o en este caso una programación a nivel medio como es Java. Permítanme introducir más o menos cuál es qué es Java, cómo se ha desarrollado en el tiempo. Java no es más que un lenguaje de programación orientado a objetos. Si revisaremos qué es este concepto. Es uno de los lenguajes bastante utilizados ya en el mercado. Es utilizado en diferentes tipos de áreas de conocimiento, tanto en investigación, en desarrollo. Muchos de los sistemas en el país, podríamos decirlo, están desarrollados mediante Java por la versatilidad del lenguaje de programación y la garantía que se les ofrece. Podemos decir que es un lenguaje compilado, o bueno, como yo lo llamo, un pseudo compilado, porque cuando compilamos un programa tenemos un binario y este binario está compilado dedicadamente para una arquitectura. Pero ¿qué es la diferencia con Java? Es que Java es un lenguaje de programación multiplataforma. Entonces, para esto está basado en la máquina virtual de Java. Esta es una abstracción que se realiza de la máquina del entorno de programación para que pueda correr en cualquier dispositivo. De esta manera tenemos Java ejecutándose en diferentes tipos de plataformas como móviles, tablets, computadores, mainframes, etcétera. ¿Sí? También nos dicen que Java es un lenguaje de programación concurrente. Esta es una ventaja, ya que podemos ejecutar varios procesos al mismo tiempo, las cuales estén orquestadas por en la máquina virtual y puedan ejecutar diferentes tareas independientemente, incluso pueden compartir memoria. Se dice que Java es un lenguaje orientado a objetos, ya que realiza o está basado en el paradigma de la programación orientada a objetos, que no es más que la modelación de la realidad que tenemos en el medio. Ya veremos más adelante de qué se trata esta característica. ¿Sí? Como les había comentado, tenemos un intérprete, lo que le hace a Java que es multiplataforma. Sí, esta es una de las grandes ventajas y por parte de desventaja también, porque al ser multiplataforma nos perjudica en alguna forma en el performance de las aplicaciones como tal. Sí, como les había comentado, es un lenguaje muy utilizado en el mundo. Por ejemplo, en el Ecuador el SDI es una de las compañías públicas que más utiliza Java. Por la parte de ministerios, en la parte web es ocupada de gran tamaño. ¿Y qué es lo que le hace utilizable a Java? Es que tenemos una comunidad grande de expertos, de personas y desarrolladores que apoyan al desarrollo de este lenguaje. Por lo tanto, tenemos varias librerías, diferentes frameworks, a tal nivel que tenemos dos caminos: la utilización de Java a través de la comunidad open source y empresas las cuales han desarrollado productos que hacen mucho más fácil la programación, pero utilizando ya frameworks comerciales. ¿Sí? IntelliJ IDE es, por ejemplo, uno de los frameworks que son mediante pago, pero que son muy buenos, y también tienes una versión de Community Edition, la cual nos permite acceder a esto gratuitamente. Sí, bueno, tenemos la primera versión del JDK, que es la máquina virtual de Java. Fue lanzada en 1996. El originario de esto fue Sun Microsystem. Posteriormente fue ya encapsulada por Oracle. Actualmente estamos ya en la versión 9, pero en la versión estable, digamos, como tal, la que se está usando en la mayoría de sistemas actualmente en el 2019 es Java Standard Edition 8. ¿Sí?
Esta se lanzó en el 2014, es la que está actualmente en el mercado. Tenemos ya la versión 9 hasta la versión 11 que está en beta, pero tenemos que se tiene un proceso de migración de los aplicativos a las nuevas versiones de Java, por eso ese es un proceso que se realiza con el tiempo, ¿sí? Tenemos varias versiones de Java, tanto para escritorio como para aplicaciones web. Por ejemplo, para escritorio tenemos la Java Standard Edition o la Java SE, ¿sí? Que es dedicada para aplicaciones de escritorio, con un entorno local de despliegue. Tenemos Java Enterprise Edition, la cual es ya para aplicaciones web y desarrolladas, pensadas, digamos, para un ambiente cliente-servidor. Si es la que manejamos, por ejemplo, en páginas, en aplicaciones web, en la cual tenemos un servidor que atiende varias peticiones de los clientes de forma con este paradigma, ¿sí? También tenemos Java ME, que es el Mobile Edition, que este es ya para dispositivos móviles como tal. Perfecto. Podemos ya mencionar que la mayoría de lenguajes de programación hoy en día ya están diseñados o se han adaptado para tener un entorno de trabajo en red y de forma remota el procesamiento. Por ejemplo, hoy en día lo que está en boga en Java es los microservicios, por ejemplo. Entonces no es más que tener funciones ejecutándose en un bus de servicios y que estos trabajen en red. Yo puedo utilizar una función de multiplicación que está en un servidor en Quito, en Guayaquil, y la función únicamente está encapsulada en un microservicio y yo puedo ocuparla para mi sistema de información. Entonces ahí vemos la utilidad de este tipo de lenguajes, las cuales trabajan en red para permitir la colaboración y de forma remota. Como comenté, es multiplataforma, podemos ocuparlo en diferentes sistemas de información, diferentes sistemas operativos. Está optimizado para la alta concurrencia. Esto de aquí es, volvemos a recalcar, es importante porque, por ejemplo, en sistemas de información grandes, como localmente hablando, como el SRI, tienen miles de peticiones a servicios web. Entonces el core de este aplicativo debe permitir y debe atender a diferentes peticiones que se realicen al mismo punto, al mismo servidor. Aquí se tienen muchas técnicas para poder balancear la carga, tanto a nivel de lo que nos permite el lenguaje de programación, a nivel de infraestructura, a nivel de red, etcétera, ¿sí? Que eso se lo podría analizar detalladamente con las personas que quieran incurrirse en este tipo ya más de detalle. ¿Qué es lo que le hace fácil de usar? Java hereda la funcionalidad de C, entonces por lo cual es mucho más usable, la sintaxis es parecida, las funciones son parecidas, los tipos de variables son parecidas. Trae algunas cosas como punteros, por ejemplo, de C, que Java no lo tenemos, sino ya lo realiza en un proceso automático internamente. El intérprete se encarga de realizar esto. Por eso es que muchos desarrolladores, los cuales migramos de C a Java, se nos hizo mucho más fácil de poder adquirir las habilidades en la parte de sintaxis, ¿sí? Vamos al core de lo que es Java. ¿Por qué Java es tan fuerte y utilizado? Es porque está basado en el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué es el paradigma de la programación orientada a objetos? Veamos esto un poco más en detalle. Tenemos un concepto en pantalla, la cual lo dio Grady Boch. Grady Boch es uno de los desarrolladores, podríamos decirlo, famosos en UML, Unified Model Language, que fueron una de las personas o desarrolladores fundadores de lo que tenemos hoy en día como el desarrollo de software o la ingeniería de software como tal. Gray nos dice que la programación orientada a objetos es la metodología de desarrollo de aplicaciones en la cual estas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son miembros de jerarquías de clases unidas mediante relaciones de herencia, ¿sí? Esta es una definición bastante técnica, bastante formal dentro de una perspectiva de desarrollador. Entonces, ¿cómo la traducimos nosotros ya a algo más fácil? Podríamos decirlo, podemos decir que
la programación orientada a objetos es la modelación de nuestro entorno natural, es decir, la programación orientada a objetos abstrae cada objeto de la realidad en una clase que lo definimos en el lenguaje. Por ejemplo, si tengo la clase vehículo, en Java lo definimos como vehículo al objeto vehículo como tal. Entonces en la realidad sabemos que el vehículo tiene marca, color, un modelo, un peso, tiene funciones como encender, apagarse, acelerar, frenar. Entonces plasmamos ese modelamiento en un lenguaje de programación a través de este paradigma, ¿sí? Entonces esa es la ventaja del paradigma de programación orientada a objetos, que nos permite tener el mundo real plasmado en un lenguaje de programación. ¿De qué nos sirve esto? Que sea mucho más fácil de modelar el contexto de la aplicación, el funcionamiento de la aplicación, que sea mucho más usable para las personas que utilizan los sistemas de información, porque está basado en el modelamiento de los procesos que estos manejan en la realidad, ¿sí? Es decir, si tenemos el objeto carro en la realidad, eso lo reflejamos en el objeto de programación. Si tenemos el objeto casa, la casa tiene propiedades, eso lo reflejamos mediante este paradigma, ¿sí? Veamos teniendo más adelante cómo lo realiza el modelamiento de la realidad en un lenguaje de programación. Hace uso de la parte importantísima, que es la abstracción. La abstracción no es más que la supresión intencionada o ocultación de algunos detalles de un proceso o artefacto con el fin de destacar más claramente otros aspectos, detalles o estructuras. Es decir, si yo necesito hacer un sistema de información en el cual gestione la venta de vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Si estoy dentro de un paradigma orientado a objetos, necesito identificar cuáles son los objetos que interactúan en mi sistema y con mis usuarios. Entonces identifico, primero tendría el objeto carro, objeto cliente, objeto vendedor, objeto dueño tal vez. Tendría algunos objetos como ciudad, el país en el cual se va a desplegar el negocio. Entonces, si logramos ver de esta manera, tenemos un modelamiento ya de los actores que van a estar dentro del sistema a través de la programación orientada a objetos. Aparte de ello, también nos permite abstraer la relación entre estos objetos. Por ejemplo, si tengo yo el objeto carro y el objeto cliente, tengo una relación entre los dos objetos que me dice que el cliente compra un carro, que el cliente conduce un carro. ¿Quién ejecuta la acción de encender, prender o acelerar? Un objeto. El cliente va a encender el carro. Entonces al carro, aparte de darle propiedades, características como marca, color, le doy funciones, métodos, procedimientos como encender, apagarse. Entonces, si yo soy un cliente, compro un carro, le puedo ejecutar una función al carro que es prender, ¿sí? Entonces, como logran observar, este procedimiento es lo que nos permite la programación orientada a objetos, de abstraer este modelo de la realidad y plasmarlo en un lenguaje de programación como Java, ¿sí? Entonces el modelamiento, en este caso modelamiento de clases, es mucho más fácil desde este paradigma, ¿sí? Bueno, tenemos la programación orientada a objetos, en la cual está formada y estructurada, como vemos en pantalla, por varios conceptos, podemos decirlo, que soportan la programación orientada a objetos, ¿sí? Por ejemplo, dice que la programación orientada a objetos requiere la abstracción. El procedimiento que realizamos en el ejemplo anterior de la casa de vehículos, necesitamos abstraer las características de un vehículo, ¿sí? Tampoco podemos definir a un nivel tan minúsculo como, por ejemplo, el vehículo tiene un cable color rojo J43 que está ubicado dentro del chasis. Es posible realizar este detalle, pero necesitamos recordar que la abstracción nos permite minimizar los detalles de los objetos para que sean mucho más manejables y sea un modelo que permita abstraerlo en un sistema de información. Otro pilar importante de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Esto no es más que la forma en la cual abstraemos un objeto, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el objeto persona en mi sistema de información, encapsulo todos los atributos de esta persona en un solo objeto. Por ejemplo, si en la vida real, ¿cómo funcionaría el encapsulamiento? Si yo tengo una persona
tengo que todas las propiedades de la persona, como número de cédula, cuenta bancaria, eh, datos informativos de la persona, dirección, teléfono, no las puedo tener en un letrero en mi pecho que diga todos mis datos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se los guarda en una billetera, en una agenda, por ejemplo. El mismo principio se lo tiene en la programación orientada a objetos. Si tengo yo atributos del objeto persona, no puede cualquier objeto en memoria acceder a esos datos, sino tiene que hacerlo a través de una petición, a través de un método. Si yo quiero saber la cédula de una persona, ¿qué hago? Le pregunto, esa es una acción, este sería un método en la programación orientada a objetos. Digo, por favor, dame tu cédula. El objeto tiene la decisión de decirme si puedes o no puedes dar, ¿sí? Lo mismo pasa en la programación orientada a objetos. Para eso es el concepto de encapsulamiento de información, para resguardar la seguridad de los atributos y métodos que tenemos entre la interacción de los objetos en el sistema. También podemos aplicar jerarquía. La jerarquía se refiere a la herencia. Por ejemplo, si tenemos el objeto persona y la persona tiene dos hijos y los hijos tienen nietos, entonces ahí tenemos una jerarquía. Todos son personas, pero estas heredan atributos de su padre respectivamente. Por ejemplo, mi hijo puede heredar mi apellido, puede heredar mi cabello, tal vez varios atributos los cuales compartimos. Entonces, para optimizar el tratamiento de datos y optimizar la descripción de los datos en la programación orientada a objetos, se utiliza la herencia o la jerarquía. Por ejemplo, si tengo varias personas en el sistema que todos son clientes, ¿qué comparten ellos como tal? Ellos comparten tal vez que viven en la misma ciudad, todos tienen un vehículo, por ejemplo, todos tienen un número de cédula. Entonces la jerarquía nos permite abstraer estos comportamientos generales a jerarquías para evitarnos la duplicidad de la información, ¿sí? Tenemos también que podemos incluir modularidad, es decir, podemos agrupar objetos, podemos agrupar métodos, podemos agrupar comportamientos de tal forma que sea mucho más óptimo el tratamiento de información. Y podemos aplicar también polimorfismo. Polimorfismo Java como tal no soporta netamente, pero el concepto persiste dentro de la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Que un objeto puede compartirse de varias formas acorde a cómo lo estemos tratando, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una clase, persona, ¿sí? Una persona puede ser un cantante o puede ser un conductor. Entonces, si estamos en el día, por ejemplo, la persona es un conductor y en la noche él tal vez es un cantante. Entonces, un objeto puede tener varios comportamientos en el día. A eso se refiere el polimorfismo. A continuación vamos a revisar más detalladamente cuáles son los pilares principales de la programación orientada a objetos, ¿sí? Tenemos las encapsulamiento, herencia, polimorfismo, modularidad y jerarquía. Vamos a repasar cada uno de ellos para que nos quede un poco más claro y podamos participar en el foro. Listo, esto sería por esta sesión. Vamos a continuar con la siguiente próximamente. Muchas gracias y estamos en contacto.